Diálogos urbanos, estas preocupaciones que tenemos desde tan diversos sectores, puntos de vista, enfoques, etcétera. Entonces, creo que primero es importante resaltar la pertinencia de este encuentro, por qué estamos acá, y en segundo lugar yo agradezco mucho la oportunidad de poder comentar con ustedes esto que llamamos unas aproximaciones a la conceptualización de lo urbano rural. Para llevar, digamos, mi punto hacia donde quiero llegar, quisiera primero expresar un poco el tono de justificación y de ambientación de la problemática del urbano. Diría en primer lugar que efectivamente vamos a estar todos de acuerdo en que hay una tensión importante en esta franja urbano-rural debido al crecimiento de la Mancha, ¿no? Una primera constatación es el hecho de que la ciudad crece hacia el campo y no el campo hacia la ciudad, ¿no? Ese es un elemento importante. Sabemos que en los últimos 10 años, pensando en el censo, en el censo anterior al del 2012, el Alto ha tenido un crecimiento, la ciudad del Alto, de 160%. En segundo lugar, Cochabamba, 67% de crecimiento, Santa Cruz, 75%, estaría más bien en segundo lugar, y La Paz, el 19%. Este tipo de crecimiento tiene obviamente un impacto importantísimo en lo que denominamos el territorio rural, o cómo la expansión, la mancha urbana, va entrando y en algunos casos fagocitando, digamos, las áreas rurales. Vamos a ver que además estamos hablando de problemáticas de áreas de cultivo, etc. Ese es un primer elemento muy claro, muy contundente, que hace a esta tensión entre lo urbano y rural debido al crecimiento de la mancha. Por supuesto que también hay que tener en cuenta que la expansión de la mancha va a tener el suelo, y esa presión tiene muchas facetas y se expresa de diferentes maneras. La presión del suelo tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que el suelo donde está la vivienda rural, por ejemplo, va a encarecerse, va a haber una presión del mercado, sea por el lado de la formalidad o de la informalidad, sea el loteador que tiene el ojo puesto, digamos, en un terreno para luego fragmentarlo, lotearlo, o sea porque lo contiguo a la vivienda de una familia se va encareciendo porque se ha ido urbanizando. Entonces la presión inmobiliaria sobre el suelo rural tiene muchas aristas, tiene muchas formas, pero efectivamente se ejerce una importante presión. También se someten muchas familias a ambiciones o a acciones inescrupulosas también de loteadores no ilegales, ¿no? En muchos casos hay muchos, se conocen muchos eventos de personas que tenían una propiedad en el área rural, que tenía una función, digamos, de cultivo, o que estaba en descanso, etcétera, y si no estuvo allí en los últimos 3 meses, probablemente volvió y estaba como habitada y ocupada. Entonces, o hay casos en que los loteadores pudieron haber vendido una propiedad porque tenían acceso a otros dobles papeles, etc. En fin, hay una cantidad de relaciones, tanto formales como informales, legales como no legales, respecto de esta presión que se ejerce sobre el suelo rural en términos del crecimiento de la mancha urbana. Sin embargo, nosotros también podemos decir que cotidianamente, cuando nosotros nos movilizamos y nos desplazamos de un lugar a otro, digamos, estamos yendo a La Paz, estoy pensando que salimos y vamos hacia la zona de Viacha, hacia la zona más rural, si salimos hacia Jampaturi, no tenemos en cuenta, no estamos conscientes inmediatamente y automáticamente de que estamos entrando en un suelo rural. En muchos casos, para lo cotidiano, para las movilizaciones personales cotidianas de la gente, el límite entre lo urbano y lo rural no es importante, no está presente en nuestros desplazamientos, no es algo a lo que estamos atendiendo mientras nos desplazamos de un lugar a otro. Sin embargo, esta delimitación del urbano rural tiene fines y funciones muy concretas desde el Estado y desde la administración o gestión del territorio. Es el caso de la Ley 247.
la ley 247, que establece o tiene el objetivo de regularizar el derecho propietario, lo primero que manda es a las municipalidades a delimitar no solamente su radio urbano, sino la proyección del radio urbano. Ese ya es un gran problema. Luego de promulgada la ley 247, varios de los municipios cumplieron su tarea. El municipio de La Paz fue el último, el que tenía una dificultad más grande. No es que los problemas intermunicipales sean propios solo de La Paz. En general, nuestros municipios tienen muchísimos problemas de delimitación intermunicipal. Pero el tema es que el procedimiento de la 247, que es una ley cuyo objetivo es regularizar el derecho propietario, tiene un procedimiento de la siguiente manera. Entonces, le exige a los municipios que delimiten proyectando su radio urbano, ¿no? Justificando, por supuesto, a partir de estudios técnicos. Esos estudios técnicos se mandan al Ministerio de Autonomías. El Ministerio de Autonomías revisa y analiza la propiedad, la idoneidad, la justificación de esos estudios y le da el ok al municipio para que el municipio haga ley municipal. Y una vez que el municipio hace ley municipal, vuelve con su ley al Ministerio de Autonomías para que el Ministerio de Autonomías diga sí, efectivamente, esta es la proyección del radio urbano. Entonces es un proceso complejo, pero que es una exigencia de la ley para proceder con lo que manda la ley 247, pero está planteando un procedimiento que en la práctica es sumamente conflictivo y complicado, porque los límites intermunicipales están en tensión hace muchísimos años. Y aquí pasamos a otro problema, que es el solapamiento de las normas, de las legislaciones sobre los suelos. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este asunto de las delimitaciones territoriales, espaciales, puede tener solapamientos desde la colonia. O sea, puede ser que haya habido una primera delimitación, ¿no? Cuando, digamos, de las comunidades que estaban en el territorio, con la colonia se ha hecho una división política. Luego viene la república, estamos hablando de inicios, digamos, del siglo XIX, con nuevas delimitaciones políticas, y sabemos que con la reforma, con la revolución del 52, hay un nuevo planteamiento político del territorio. Hay una primera y única hasta ahora ley de reforma urbana de 1956, que se vuelve a trabajar sobre esos mismos territorios. Y luego en los años 80, como bien sabemos, vienen este proceso boliviano que ha sido tan conocido y tan importante, que se llama la participación popular en las leyes de descentralización administrativa. Estoy hablando del 84, del 85, con una revolución del territorio muy importante que en su momento tuvo un impacto muy interesante, que ha sido estudiada fuera del país en muchos lugares, ha sido muy aplaudida, etcétera, pero que, como vamos a ver en términos de la cuestión urbana, es muy perniciosa, porque ha atomizado por un lado y ha dividido, ha reconocido municipios indudablemente, pero para el tema de la gestión de los territorios más urbanos, más centralizados, es y ha sido un gran problema. Esa es una línea paralela de discusión que podríamos llevar adelante, pero lo que yo quiero decir sobre esto es que mi punto es que hay un solapamiento sistemático de nuevas divisiones y decisiones de administración política del territorio que no se han ido resolviendo una tras otra. En el mundo ideal, tendríamos que entender que una ley que va a afectar a un procedimiento anterior tendría que, para ser efectiva, asegurarse primero de que eso sucede así. No es el caso de la división territorial. Entonces, hoy día tenemos problemas tales, hablo de La Paz, es el caso que más conozco, como un negocio, un restaurante en una zona céntrica de La Paz, en la zona sur, que tiene dificultades con el gobierno municipal para su funcionamiento, pero se puede servir de estos problemas intermunicipales y más bien pagar sus impuestos mucho más bajos a otro municipio, porque hay tensión y hay
estas inexactitudes sobre el tema del territorio. Entonces, ese es un asunto que tiene que ver directamente con estas tensiones entre lo urbano y lo rural. Diré también que además de estas exigencias de la ley 247, lo que es muy importante entender también es que este deslinde entre lo urbano y lo rural aunque pueda parecer un trámite administrativo, es mucho más que eso, porque tiene implicaciones de cambio de la naturaleza del derecho propietario y de la vocación del suelo. Entonces, hay que entender que estos procesos son altamente conflictivos cuando se trata de cambiar la naturaleza de esto, el derecho propietario y, por supuesto, las prácticas y los recursos sobre los cuales las comunidades, las familias construyen su existencia, ¿no? Entonces, esto para decir que estamos hablando no solo de la ley, que es altamente conflictiva, sino que en términos de la relación urbano-rural vinculada a los límites, es un asunto de gran tensión y de mucha conflictividad. También decir, perdón, creo que estoy mucho más atrás. Mucho más. Ahí. Antes, la primera. Gracias. El segundo elemento sería reconocer esto de que los límites intermunicipales, decíamos, como fuente de conflictividad, no se han resuelto y no se han ido resolviendo, a pesar, ¿no?, de que viene una ley, digamos, que supuestamente avanza, mejora respecto de la anterior. También existe un conflicto por inadecuación del marco legal y falta de regulación formal del suelo. Estamos hablando de una ausencia de prácticas y de políticas de administración del suelo y lo que se llama en otros casos de producción del suelo urbano. El Estado es el llamado a producir suelo urbano para su planificación, para la resolución de las demandas y las necesidades, en área rural o en área urbana. Esto no ha sucedido. Nosotros tenemos un problema estructural en el país respecto de la producción del suelo. Y esto está acompañado de una adecuación de este marco legal y de una falta de regulación en el siguiente sentido. Por ejemplo, al inicio del gobierno del presidente Morales, se reconoce las dificultades, las necesidades, la necesidad de vivienda popular, por ejemplo, de vivienda social, y se promete, se habla de un conjunto importante de miles de viviendas, pero sin tomar en cuenta y sin tener conciencia de que para producir esa vivienda se necesita producir suelo antes. Entonces, hay políticas, hay decisiones, hay promesas de construcción, por ejemplo, de vivienda popular, sin haber resuelto el problema del suelo. O sea, sin tener antes claridad respecto de la importancia de que es esto. Entonces, este asunto del suelo, vinculado al crecimiento de la mancha urbana, tiene una mayor presión y ejerce mucha más dificultad y deja sus externalidades, sobre todo en el área rural. Ese es otro elemento muy importante respecto a esta carencia estructural de visión y de política de producción del suelo. Por supuesto que otro problema que hay respecto de los lotes urbanos versus las tierras rurales tiene que ver con que el cambio de vocación va a producir otro nivel de conflictividad cuando una es la noción del lote urbano y otra es la noción de tierra rural. Allí, en términos de concepto y de dinámica intraterritorial, hay también un nivel de conflictividad. Cuando hablamos de la tensión o de la relación urbano-rural, no estamos hablando solamente de estos segmentos, de estos puntos en que se juntan lo urbano y lo rural, por ejemplo, en las áreas periurbanas. Estamos hablando también de la relación urbano-rural a nivel de centros urbanos que se producen en áreas rurales y prácticas rurales que se llevan a cabo en centros urbanos. Entonces, la relación esta no tiene un territorio fijo, no estamos hablando solamente de una franja, sino de una relación. Eso para mí es bien importante también dejar claro. Y por supuesto, hay amenaza de áreas de cultivo, por ejemplo, por extractivismo, explotación minera y muchas otras prácticas de este tipo, una sobreposición de órdenes institucionales en esta frontera urbano-rural, nos dice Amona H. Ahora, sí, de que cómo estamos mirando y entendiendo esta relación, esta tensión urbano-rural. Lo que ahora voy a hacer es clásica dicotomía urbano-rural, que no podemos dejar de mirarla, para luego decir un poco cómo se está conceptualizando esta relación.
Dolf, en base a las comprensiones de Lefebvre, de Silvia Rivera Cusicanqui, entiende la urbanización capitalista como un conjunto de relaciones, ¿no? Nos dice que el proceso de urbanización capitalista ha dado paso a la relación entre la ciudad y el campo, y campo y ciudad entran en una relación dialéctica en la que el campo debe convertirse en espacio urbanizado. Y esto es importante porque en este proceso de extracción de la riqueza del campo y concentración de esta riqueza en la ciudad, lo que se está engendrando una relación desigual del poder político, de la formación de los centros, de una formación de centros y periferias, y de una relación de tipo jerárquico. Esto como la base de esta tensión permanente histórica. Esta oposición urbano-rural, además, nos dice Nelson Antequera, arrastra muchos otros pares que han sido perniciosos y se han aplicado en la práctica de una manera muy concreta y complicada en la relación nuestra y en nuestro imaginario y en nuestra práctica. Estamos hablando de que lo urbano-rural puede ser también equivalente a progreso, atraso, civilizado, bárbaro, prosperidad, pobreza, limpio, sucio, bello, feo, no indio, educado, ignorante, trabajador, flojo. No voy a abundar en esto, pero al establecer, digamos, y traer aquí este elemento, creo que nosotros podemos colegir, deducir una cantidad de consecuencias vinculadas a esta dualidad, a entender esta dualidad, porque aquí el punto de vista nuestro es que hace rato ya está superado el tiempo y el tiempo de superar esta noción dual. Gracias. ¿Cuál es la paradoja? Si bien en el imaginario el estatus de la ciudad es superior al del campo, en Bolivia la política pública se ha desarrollado con énfasis en el combate a la pobreza, ubicada supuestamente mayoritariamente en el campo. Entonces aquí también una paradoja. Hay una falta de comprensión de esa composición urbana de la sociedad. No se ha normado, la política pública no ha normado para la vida urbana en sus múltiples necesidades hasta hoy. Estos procesos de descentralización y administración del territorio del país, que han derivado en una profunda municipalización, han convertido este territorio en un mosaico, decíamos, con presupuestos asignados, pero sin planificación ni mecanismos de vinculación, más allá de lo que establecía la Ley de Participación Popular de Formación de Mancomunidades. Hay una ausencia hasta hoy, nos dice Fernando Prado, Gastón Gallardo, muchos estudiosos, Gilbert Mazurek, de normativas para la edificación, densificación, uso de suelo, calidad de vida, resolución de límites, producción de suelo, por ejemplo, para los botaderos municipales, para la gestión de los residuos, política de uso estratégico del agua o de recursos como el agua, la energía, en fin. Hay una ausencia enorme de política pública comprendiendo la cualidad urbana de la sociedad. Finalmente voy a decir entonces que se han ya hecho aproximaciones importantes de conceptualización de esta interfaz urbano-rural, que es una categoría que hace rato está llamando a ser comprendida, conceptualizada y en muchos estudios, en muchos trabajos, ustedes van a encontrar una cantidad de denominaciones al respecto. A veces se entiende como zona periurbana, suburbana, rural urbana, de transición urbano-rural, continuum urbano-rural, en otros lugares, área de borde, de un alumno que ha trabajado las áreas de borde, frontera urbano-rural, zona de amortiguación, en algunos casos de planificación se utiliza, uso de suelo mixto, en fin, hay una cantidad de denominaciones. Lo claro es que la interfaz urbano-rural es más que ciudad, es más que campo, es una relación. Eso es bien importante. Entonces, esta categoría es definida, fíjense, López y otros estudiosos, en base a las nociones de espacio geográfico y configuración territorial de Milton Santos, nos dicen que la interfaz urbano-rural es un espacio geográfico de carácter sistémico complejo, un campo relacional en proceso y en continua construcción, donde los diferentes actores ejercen su territorialidad construyendo territorios diferenciados. Aquí hay muchos elementos. No los podemos analizar uno por uno, pero diremos que esta es una definición que supera la visión física espacial del territorio. Considera las dimensiones física, biótica, cultural, económica y política. Considera las interrelaciones, interdependencias, interconexiones de sus componentes, es decir, las dinámicas de la población, la calidad de vida, las características geográficas, además del espacio físico. ¿Me pueden regalar un minutito de Sí, gracias. Voy terminando, esta es la penúltima y son dos.
Al considerar el territorio como proceso de construcción, se reconocen cualidades como heterogeneidad, simultaneidad, movimiento, variación y conflicto. A mí me ha parecido esta definición muy rica. Viene un poco de la ingeniería ambiental, ¿no? Este grupo es interdisciplinario, por lo tanto tiene estos elementos un poco más vinculados a la ciencia dura, pero me parece muy potente por toda esta plasticidad que tiene para describir esos componentes. Y ellos hablan de una interfase con S, que a uno le hace pensar que estamos hablando de fases, de etapas, que sería complicado, porque precisamente esto no es así. Queremos salir de la visión jerárquica. Estamos más bien recogiendo la noción de interfaz, que viene de la tecnología, ¿no? Que viene de la informática. Articulando, viene del inglés interface, prestado de la informática, decimos. Señala conexión física entre dispositivos o sistemas. Una interfaz en el espacio sería el lugar donde se desarrolla la interacción, la conexión y se facilita el intercambio. Es un término que se viene utilizando hace mucho rato, ya a fines del 90, por un grupo de trabajo, creo que está liderizado por Adriana Allen, y allí hay también un colombiano, me parece, Dávila, que están trabajando desde la universidad, el University College de Londres. Tres aproximaciones a la interfaz. La interfaz como una periferia de la ciudad, áreas marginales en proceso de urbanización, esa es una forma de ver, no es la nuestra. La interfaz como un sistema socioeconómico, sistema social de pobladores con una condición dual entre lo rural y lo urbano, o una interfaz como una interacción de flujos rurales y urbanos, considerando las áreas periféricas de las ciudades en donde se verifican con mayor intensidad estos vínculos y que son más intensos, donde son más intensos los cambios y conflictos ambientales, económicos y sociales. Dicen finalmente ellos que estos procesos que se dan en esta interfase construyen un campo relacional que está en proceso de continua construcción, un espacio de transición de interacciones de uso de suelo que se caracterizan en esencia por diversidad de los ecosistemas, dinámicas diversas de la población, culturas e individuos. Una manifestación de muchos territorios y territorialidades, significados por diversos actores privados, públicos, comunitarios, académicos, que tienen intereses no necesariamente convergentes. Hablamos de una confluencia difusa y superpuesta de usos de suelo y relaciones entre lo rural y lo urbano. Finalmente, hay que decir que estamos hablando de unos territorios ligados a la idea de marginalidad económica y social, un espacio para la permanencia, funcionalidad de la ciudad en términos de conservación de la naturaleza, de producción de agua y energía, ocio, recreación, en fin. Esta interfaz urbano-rural es un elemento es de amplia necesidad de conceptualización y aprehensión. Les dejo con este pedacito que sacamos de Mona Achi en el libro de Ciudad sin Fronteras de Nelson Antequera, Cristina Cielo, de 2010, que nos dice que la frontera urbana-rural es donde crece la ciudad, donde se fabrica la nueva cara de las ciudades bolivianas en expansión acelerada desde los años 80 y donde se forjan nuevos citadinos y ciudadanos y donde por fin se produce una nueva sociedad boliviana. Gracias.